Ahí el aplauso para Aida, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están bien? Está todo bien. Estamos súper bien y con Qué estos bueno. segmentos, ¿verdad? De tanta enseñanza bíblica como el tuyo. Y entre medio temas un poquito candentes, pues yo creo que es el balance que en Ruta siempre ha procurado hacer. Y para aquellos que digan, mira, pónganse a predicar y enseñar la Biblia, tenemos a Aida Mota para eso, gente. Por eso está aquí. Ay. Bueno, ¿Y qué temazo traes hoy? mira, yo no sé si ustedes recuerdan que en Isaías capítulo 5 aparece la parábola de la viña. Siempre que yo leo ese relato de la Escritura lloro, porque es un relato bien conmovedor. Isaías comienza diciendo que Dios le dedica a su pueblo una canción. Tú sabes que a veces uno ve en las redes sociales un meme, escuchaste una canción, viste un video, leíste un artículo y alguien vino a tu mente. Entonces, ¿qué uno hace? Típicamente en este tiempo uno taguea a la persona. O le envías un mensaje, se lo texteas y le dices, mira, vi esto y pensé en ti. Pues la temática que está ocurriendo en Isaías capítulo 5 es similar a eso. Dios le dedica una canción a su pueblo porque esa canción le hace recordar su gente. Entonces Isaías comienza a explicarnos cuál es el contexto de esa canción. Y se nos habla de un agricultor. Ese agricultor, dice la Biblia, tenía este terreno fértil y hizo varias cosas interesantes. Una de las primeras cosas que hace, porque este agricultor quiere invertir tiempo y dinero y sus recursos para tener buenos frutos. Entonces dice, tiene el terreno fértil, luego de que lo tiene, le pone una verja. Tú sabes que cuando uno compra algo de valor, en estos tiempos uno le pone un seguro. Eso lo puedes hacer hasta online, en una compra online. Pues nada, cuando tú tienes una casa, yo creo que una de las primeras cosas que tú vas a hacer es poner la verja para evitar que se te metan los pillos y evitar también animales realengos que a veces también se meten dentro de la casa. La cuestión es que le pone una verja cerca el lugar. Luego de eso dice que la tierra la empezó a remover y le quitó las piedras que habían en el lugar. O sea, buscando maximizar su producto y que finalmente lo que él está esperando recibir se dé. Luego de eso dice que tomó ciertas semillas escogidas. Así que este hombre no usa cualquier semilla para sembrar. Eso me hacía pensar que la gente que sabe mucho de agricultura se toma estos cuidados y este tiempo. Hace poco me regalaron una matita suculenta. Ajá. Así se llama, ¿verdad? Sí, suculenta, sí. Mira, pues no le quedó nada suculento. Se murió la semana pasada. Ay, bendito. Yo intento y no, como que no se me da. Tú sabes que te invitan inclusive a hablarle, o sea, a las plantas, y yo le dije, no te me mueras, pero se murió igual. No me hizo el caso. Pero este agricultor hace unas cosas espectaculares. Así que entre las cosas que hace, toma semillas escogidas, las pone en el terreno y dice que levantó una torre para vigilar que el producto se diera de la manera que se tenía que dar, que no interfiriera con el crecimiento ningún animal y que no se metiera ningún pillo tampoco al lugar. Y finalmente hace un lagar en el sitio para completar toda la producción. Así que este hombre ha pensado en todos los detalles, este hombre ha gastado un dineral, este hombre ha invertido muchísimo tiempo y dice que cuando finalmente se da el producto, para su sorpresa, las uvas salieron silvestres. Así que las uvas no se podían usar para hacer vino ni para hacer jugo. Las uvas eran apestosas, las uvas eran agrias, las uvas eran de todo menos lo que él estaba esperando. Y el relato sigue diciendo que él se lamenta y dice, ¿qué puedo hacer más por mi viña que no hubiese hecho ya? Y al público que está escuchando la canción, ese Dios le pregunta y le dice, júzguenme ustedes, juzguen entre mi viña y yo, ¿qué más yo podía hacer por mi viña? Esa parte del relato pues me conmueve muchísimo. Esa parte en donde Dios ha invertido en nosotros tanto y tanto, pero lamentablemente no encuentra los resultados que estaba esperando. Todos nosotros nos podemos identificar con ese relato de Isaías capítulo 5. De hecho, este agricultor mínimo tuvo que haber esperado 2 años para ver el producto de lo que estaba esperando. Así que hay cosas en la vida que nos van a tomar tiempo. Hay cosas en la vida que nos van a dar muchísimo esfuerzo y sacrificio. No es en balde el hecho de que él se sienta frustrado,
yo creo que todos nos podemos identificar y los oyentes de la época se pueden identificar con el relato porque conocen y entienden bien este asunto del viñedo, conocen este asunto de la siembra. Entonces yo me puedo identificar con el dolor del otro y decir, wow, si esto me llega a pasar a mí, yo estaría igualmente frustrado o frustrada. Todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna historia similar a la historia de la parábola de la viña de Isaías capítulo 5. Muchos de nosotros en algún momento tuvimos algún amigo en el cual invertimos muchísimo tiempo, muchos años de amistad. Oye, tener amistades y relaciones cercanas implica un esfuerzo, implica sacar tiempo. Los cumpleaños tú tienes que estar, así que hay que sacar chavitos también. Y yo no lo digo, ¿verdad?, como algo que sea pesado, pero es una realidad. Seguro. Tú inviertes tiempo, inviertes recursos, inviertes dinero. Y es bien triste que luego de invertir un tiempo, la cosa no funcione y no salga el fruto que tú estabas esperando. Hay gente que, por ejemplo, pasaron 20, 25 años en un matrimonio y pensaban que las cosas iban bien y se esforzaron, pero al fin y al cabo no resultó. Hay personas que en una relación laboral le invirtieron tiempo y eran de esos empleados que no faltaban, de esos empleados que siempre estaban ahí prestos y ayudaban al jefe y daban la milla extra, y de momento hubo que hacer un recorte y lamentablemente pues ya no estás en el lugar. Y una de las primeras cosas que uno lamenta cuando las relaciones que uno ha ido trabajando no funcionan es el tiempo. Digo, yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha sucedido sacar la cuenta y decir, wow, pero durante este tiempo pude haber hecho otra cosa. Durante este tiempo pude haber conocido otras personas. Durante este tiempo yo recibí ofertas de trabajo de otro sitio que no acepté por ser fiel a mi antiguo empleador. Y mira, me despidieron y mira, todo el tiempo que invertí. Pasan los años y tú te das cuenta que el recurso más importante que todo ser humano tiene no es el dinero, es el tiempo. Porque dinero siempre aparece y si uno lo llega a perder, uno lo puede quizás recuperar. Pero las fuerzas no son las mismas. La serie de oportunidades que a veces se da a lo largo de la vida tampoco son las mismas. Así que todos nos podemos identificar cuando Dios, a través de esta canción, le dice al pueblo, ¿y qué podía haber hecho yo que no hubiese hecho por mi pueblo? Porque no es el hecho de que perdiste la relación por irresponsable, porque no diste la milla extra. Dios dice, yo lo hice todo, y a pesar de que lo hice todo, yo no he recibido de mi gente lo que yo esperaba. Ahora bien, ¿cuáles son esas uvas silvestres que Dios menciona? ¿Qué es lo que le señala al pueblo? En primer lugar, abuso contra los pobres. Esa era la primera uva silvestre. Hay un pensamiento que explica y dice que si un mono en cierta región quisiera acaparar todos los guineos que hay en el lugar y los esconde, cualquier científico o investigador diría, esta conducta no es rara, vamos a investigar por qué el mono, por qué este gorila hizo lo que hizo. Sin embargo, en nuestros tiempos, y yo creo que eso ha sido a lo largo de la historia, nosotros celebramos la gente que acapara, y la gente que es multimillonaria aparece en las primeras planas de ciertas revistas que se dedican a exaltar ese tipo, ¿verdad?, de personas con ese tipo de poder adquisitivo. Eso nos debería alarmar y para nosotros debería ser como que, no sé, una señal de que los recursos lamentablemente están mal distribuidos. A veces nosotros decimos que Dios es injusto porque hay gente pobre. Pues mira, si esas personas que a veces acaparan todo compartieran de esos recursos, yo creo que todo el mundo tendría por lo menos sus necesidades básicas cubiertas. La Biblia no señala el hecho de que uno tenga dinero como algo malo. La Biblia lo que señala son dos cosas en particular: cómo tú obtienes esas ganancias y finalmente qué es lo que tú haces con ellas. Porque lo que señala Isaías en el capítulo 5 es que el pueblo de Dios se ha dedicado a adquirir casas y a adquirir terrenos, pero se olvida del necesitado, pero se olvida del pobre. La segunda uva silvestre que Dios menciona a través de este cántico es la vida desenfrenada, vivir faltos de control. Leí un pensamiento esta semana que dice de la siguiente forma: si alguien te dice que la vida es corta y hay que vivirla, dile que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Porque a veces la filosofía de este tiempo es esa. Nada, tú sabes, come y bebe, que mañana moriremos, no lo sabemos.
Vivir desenfrenadamente tiene unas consecuencias. Fíjese usted cuando se hacen estas reuniones de high school, 20, 30 años después. Ajá. Chequéate los que se dedicaron desde bien jóvenes al pariseo, a beber. También es cacharrao. ¿Qué? O sea, tú te das cuenta que hasta en términos físicos Sí. hay una bendición cuando tú haces las cosas en orden, cuando tú atiendes bien el cuerpo, cuando comes lo que debes comer, cuando descansas, cuando evitas los vicios. La Biblia no nos dice que no vamos a tener espacio para el placer. Lo que pasa es que no puede haber un desorden. Y eso lo señala Isaías en el capítulo 5. Así que, número 3. ¿Qué otra uva silvestre señala este capítulo? Tratar a Dios con desprecio. Esta gente que alaba a Dios, esta gente que va al templo, esta gente que sirve a Dios, le están diciendo a Dios, si tú eres Dios, ¿por qué hablas tanto? Haz lo que tienes que hacer. A mí me parece, continuando con el hilo del segmento pasado, que Juan Carlos y tú, Fernán, ¿verdad? Pues estaban trabajando todas estas temáticas que están afectando la iglesia hoy por hoy y el mundo entero. A mí me parece sorprendente, llamativo, el hecho de que la gente que sirve a Dios sean los primeros escépticos y faltos de fe. Entonces tenemos un montón de cristianos dentro de la iglesia que a veces los tenemos que convencer de las cosas más básicas del evangelio, porque ya no las creen y viven con esa actitud. Si Dios es Dios, que haga lo que tiene que hacer. La próxima uva silvestre, dice Isaías, es que la gente le dice a lo malo que es bueno, que la gente dice que las tinieblas son luz y que lo amargo es dulce. Y eso Isaías se lo señala al pueblo. La próxima uva silvestre es ser sabios en nuestra propia opinión. Hay gente que no se le puede decir nada, gente que todo lo sabe. Usted podrá ser bueno en X o Y tema, pero uno nunca lo sabe todo. Hay gente que están más arriba que uno. Hay gente que no bien tú hablas de una cosa, ellos lo saben más. Tú dices que te compraste un carro, ellos tienen 5 motoras. Tú dices que fuiste a Disney, ellos fueron a Marte ya y viraron. Entonces hay gente con la cual uno no puede dialogar porque ellos lo saben todo y es algo que Dios señala como una uva silvestre. Y por último, practicar la injusticia. Si somos cristianos y no tenemos amor y compasión por la viuda, por el huérfano, por el desamparado, por el menesteroso, yo creo que nuestra cristiandad está quedando sumamente floja. Ahora bien, ¿cómo yo adivino las expectativas de Dios? Porque a veces en las relaciones no llegan a funcionar porque no coincidimos entre lo que Juan Carlos piensa y lo que yo pienso. Pues mira, eso es muy cierto, yo no puedo adivinar lo que Juan Carlos piensa, pero Isaías en el capítulo 1, verso 3 le dice a este pueblo, el problema de ustedes es que no conocen a Dios. Y cuando tú vas al original, conocimiento se relaciona, valga la redundancia, con la palabra relación, con intimidad. ¿Cómo podemos conocer las expectativas de Dios? Relacionándonos con Él, intimando con su presencia. ¿Cómo yo puedo ser recíproco? Pues mira, si Dios me dice que me quiere, lo mínimo que yo puedo hacer es decirle que le quiero de vuelta. En las relaciones humanas es así. A veces uno se tomó un tiempo de escribir tremendo párrafo en un mensaje de texto para dejarle saber a otra persona que uno le ama, le quiere, le estima, y la persona te responde con un like, la persona te responde con un emoticón. Entonces tú dices, ay bendito, tanto que yo me esforcé. Y yo he hecho la prueba, a veces con ese tipo de personas, cuando son ellos los que me escriben, les respondo igual y no falta la queja, ay, pero con un emoticón, viste, que no gusta, viste, que queda soso. Entonces, aunque no conozcamos las expectativas de Dios en este momento, yo tengo que reconocer que Dios ha sido bueno. Yo tengo que reconocer que Él ha hecho de todo para bendecirme y que el mayor problema que yo tenía, que era de salvación, que el mayor problema que yo tenía, que era de redención, el Señor hizo provisión a través de su único Hijo en la cruz del Calvario para que hoy yo tenga vida y acceso a una vida eterna. Así que el cristianismo no es una cosa de contagio. El cristianismo es un asunto de aprendizaje, de relacionarnos con Dios. Y ya con esto estoy cerrando. La Biblia nos muestra que en otras circunstancias y en otros momentos, Dios utilizó historias para hablarle al pueblo y para confrontar el corazón del pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 12, muestra la historia de David y Natán. Y cuando Natán se presenta a David, le dice, mira, te voy a hacer una historia. Estar una vez, ¿verdad? Que habían 2 hombres
en un vecindario y uno de ellos era rico y tenía ganado, tenía ovejas, tenía de todo. Y el otro era pobrecito, nada más tenía una oveja y la oveja la querían como una hija a tal punto que dormían con la bendita oveja. Tú sabes que hay gente que ama a los perros y los gatos a tal nivel que duermen con ellos, los tienen como hijos. Así que dice Natán en este relato, llegó un viajero de madrugada a verse con el hombre rico y el hombre rico por sus pantalones, en vez de tomar de las ovejas y de lo que tenía, ¿verdad?, en su ganado, pues no, decidió tomar la única oveja del hombre pobre, matarla y darle de comer a este viajero. Dice que David se enfureció y David dijo, ese hombre debe morir. A lo que Natán respondió, ese hombre eres tú. Con el relato de la parábola de la viña sucede lo mismo. Esa viña somos nosotros, esa viña eres tú y esa viña soy yo. Y hoy Dios se para frente a nosotros y nos confronta y nos dice, ¿qué más tengo que hacer para que me ames? ¿Qué más tengo que hacer para que me sirvas? ¿Qué más tengo que hacer para que vengas a mis pies? Si tú has recibido el favor de Dios, aunque no asistas a ninguna iglesia en este momento, tú eres parte de esa viña, porque tú has visto su favor, su gracia y su misericordia. A ti Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo, ¿qué más yo tengo que hacer por ti que no haya hecho más? Dios nos pregunta en esta mañana, ¿qué más tengo que hacer con mi viña que no haya hecho ya? Nuestro Padre Celestial sigue cumpliendo con su función de Padre. Nosotros como hijos estamos cumpliendo con esa función. Si supiéramos todo lo que por gracia vamos a recibir de Dios y todo lo que Dios sabe acerca de lo que va a pasar con nuestras vidas, no nos pesaría tanto entregar nuestra voluntad a Él para que se cumpla su palabra en nosotros. Que el Señor nos ayude a reflexionar si nosotros como viñas del Señor estamos dando uvas silvestres que no sirven para nada y que tienen mal olor. Y yo a veces respondiéndole al Señor con un emoji. Terrible. Bueno, que ha sido terrible conmigo. de fatal. No puede ser. Demasiado fuerte, man. Sí. Aida, ¿dónde la gente conecta contigo? Claro que sí, la gente se puede comunicar conmigo directamente para invitaciones al 787-531-6967 y en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones. Gracias por esa palabra que siempre es tan certera. Gracias a tan linda. ustedes. Arriba, 8:54.